Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de investigación, determinación de metales pesados en pasto, Cynodon dactylum y Papa solanum tuberosum de la zona ganadera de Machachi. Los autores del proyecto fueron Castillo Raquel, Mafla Elena, Bolaños Darío, Guevara Paulina, Galvis Andrés y Macías Felipe. Para el contenido vamos a dividirlo en diferentes partes. Vamos a hablar de la introducción, objetivos, metodología, conclusiones y recomendaciones. La cordillera de los Andes es una cadena montañosa que se encuentra formado por el movimiento de convergencia de las placas tectónicas del Nazca debajo de la placa sudamericana. Dentro de los países atravesados por esta cadena montañosa se encuentra el Ecuador. El Ecuador tiene uno de los volcanes más grandes, que es el Cotopaxi, que se encuentra ubicado a 45 kilómetros al sureste de Quito. Es un estratovolcán que tiene un perfil empinado y produce explosiones volcánicas periódicas. La última fue en el 2015, donde hubo procesos volcánicos y caída de abundante ceniza. Dentro de los procesos volcánicos, los gases de la cámara magmática del volcán expulsan el magma hacia el exterior y por acción del enfriamiento se solidifica y se fragmenta en partículas sólidas. Estas se denominan ceniza. Mientras menor tenga el tamaño de la partícula, por acción del viento ejercerá una contaminación mayor. Un análisis mineralógico y multiespectral por Sánchez 2017 determinó presencia de metales pesados en ceniza del volcán Cotopaxi, encontrando presencia de arsénico, cobre y plomo. Para la zona de estudio donde se desarrolló el proyecto, se escogió el Cantón Mejía, cuya actividad económica principal es la agricultura y la ganadería. El cantón se encuentra ubicado en el suroriente de la provincia de Pichincha, con alturas de 600 a 4.750 metros sobre el nivel del mar y temperaturas de 13 a 22 grados centígrados, con vientos predominantes de 7.6 metros sobre segundo. El estudio fue enfocado en la cadena trófica, ya que el vegetal, al absorber los minerales del suelo, estos entran a la cadena trófica por el consumo de la especie vegetativa. Para nuestro caso, el pasto y la papa representan alimento primario y primordial para las especies animales y las personas. Dentro de los objetivos planteados tenemos determinar las concentraciones de metales pesados en pasto y papa procedentes de los procesos eruptivos del volcán Cotopaxi en la zona ganadera de Machachi, por medio de la absorción atómica para establecer un análisis de transmisión de metales entre la ceniza y las especies vegetales y determinar si los cultivos son aptos para consumo humano y animal. Los específicos son determinar las concentraciones de los metales pesados, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, talio y plomo en pasto y papa. Determinar la correlación entre ceniza, pasto y papa de los metales pesados, arsénico, cobre y plomo. Y determinar la correlación entre pasto y suelo, así como generar una matriz de correlación de cuantificación de metales pesados entre pasto y suelo. Para la metodología se realizó un plan de muestreo, después un tratamiento de muestras, análisis de laboratorio, análisis de resultado, pruebas estadísticas y finalmente la correlación mediante el Minilab 18. Para el muestreo se realizó en 3 haciendas del sector, Altamira, La Laguna y San Ramón, con el método aleatorio simple, siguiendo la normativa conserva de vegetales y muestreo, la INE 378 y la ITNT N07. Y finalmente los puntos fueron tomados geográficamente con el lector for ArcGIS, que es una aplicación de Esri. A continuación se muestran un poco de las características de las haciendas, el nombre del propietario y los puntos de muestreo y el tipo de muestra recolectada. Para la parroquia Aloasí estuvo la hacienda Altamira y San Ramón con 18 puntos de muestreo correspondientes a pasto y papa, mientras que para la parroquia de Machachi en la hacienda La Laguna hubo 9 puntos de muestreo de pasto. Para el tratamiento de muestras se trabajó con secado y preservado siguiendo normativa AOAC 999-11, siguiendo el instructivo ITNT N07. Hubo manejo de equipos, el AMA 254 para la determinación de mercurio y el ICP-OES para la determinación de los otros metales pesados. Esto se realizó en la Universidad de Santiago de Compostela, siguiendo igual la normativa EPA 3050B1 para utilizar el digestor Perkin-Elmer.
Para el análisis de resultados, los metales arsénico, cobre y plomo se encuentran sobre las normas FAO, INEN, OSHA y la EPA, mientras que el mercurio se encuentra bajo el límite permisible. Mientras que para papa, arsénico, cadmio, cobre se encuentran sobre las normativas EPA, INEN y OSHA. Para nuestras pruebas estadísticas se va a utilizar la ANOVA, que permite una igualdad de K-medias. Si no existe diferencia significativa entre las medias, se puede determinar la correlación. La correlación aplicada va a ser la de Pearson, mediante el paquete estadístico Minitab 18. Las pruebas de hipótesis fueron entre ceniza, pasto y papa, con los metales arsénico, cobre y plomo. La hipótesis nula permite determinar si no existe diferencias significativas entre las medias, y la alternativa es que existe diferencias significativas entre las medias. Al momento de realizar el análisis con el metal arsénico, se puede decir que no existe diferencia significativa entre concentración de arsénico en ceniza, pasto y tubérculo, por lo cual no se puede realizar una correlación. Para el análisis del metal cobre, también se sospecha que existe una diferencia significativa entre la concentración de cobre. Por lo tanto, no existe evidencia que permita afirmar que las concentraciones sean iguales en concentración de cobre. Para el plomo, también no existe evidencia que permita afirmar que la media de las concentraciones sean iguales para el plomo, por lo tanto, se sospecha que existe una diferencia significativa para este metal. Para las pruebas estadísticas de pasto, suelo superficial, suelo medio y suelo profundo, se realizó una prueba estadística del metal cobre y mercurio, determinando si no existe diferencia y si existe diferencia significativa entre las medias de concentración. Para el metal cobre, se sospecha que existe una diferencia significativa de concentración de cobre, entre los estratos de suelo y pasto. Para el mercurio, en cambio, se puede afirmar que son iguales en concentración de mercurio en los estratos de suelo y pasto. Para el mercurio sí se puede plantear la prueba estadística para determinar la correlación de Pearson, determinando si ρ es igual a 0 o diferente de 0. Finalmente se obtiene que el pasto con suelo superficial no tienen correlación, con medio y profundo tienen correlación negativa débil. En función a los datos obtenidos, no se puede establecer una transmisión entre la ceniza y las especies vegetales. Sin embargo, las concentraciones de los metales están sobre la norma para metal arsénico, cadmio, cobre, mercurio y plomo, según el Códex Alimentario y la Unión Europea. En comparación a la varianza, se obtuvieron los p-valores a un nivel de significación del 5% para arsénico, cobre y plomo, lo cual dictamina que no existe relación entre ceniza, pasto y papa, por lo cual no se puede determinar el análisis comparativo entre rangos estadísticos de dichas muestras. Por ende, no se asegura una transmisión de metales pesados en ceniza igual proporción hacia las especies vegetativas, sino que dependen del vegetal y la concentración disponible para la absorción. Se determinó que no existe correlación entre las variables pasto, suelo superficial, medio y profundo a un nivel de significación del 5%, con lo cual se concluye que las concentraciones del suelo no se relacionan de forma causal con el pasto. Se recomienda realizar un análisis detallado de caracterización de metales en ceniza. Se recomienda realizar un estudio de mayor área de muestreo para establecer las causas de concentración elevadas de metales, tanto en papa como en las posibles repercusiones que tengan en consumidores. Y se debe considerar un monitoreo continuo o periódico en concentraciones de las zonas afectadas por el volcán. Es toda la investigación. Gracias.